Abra su Biblia entonces, hermanos. Abra usted, hermanos, su Biblia en Apocalipsis capítulo 16. Si usted nos visita, para usted, bueno, es una novedad oír que estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, pero para aquellos que asisten regularmente o que son miembros de esta iglesia, probablemente su oración es la oración de los santos, de los mártires ahí en gloria, que oran: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminamos el libro de Apocalipsis? Bueno, a ellos se les dijo, descansen todavía un poco más de tiempo. Lo mismo les digo a ustedes, hermanos, porque todavía nos quedan algunos capítulos por delante. Bueno, estamos en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Aunque hemos leído todo el capítulo, vamos a enfocarnos en los primeros 11 versículos del capítulo 16 para hablar de los juicios de las copas, de las 7 copas, de las plagas postreras, de las 7 plagas postreras. Así entonces, le pido por favor que tenga usted frente a usted este pasaje. Comparta también su Biblia con alguien junto a usted que no tenga una Biblia, y de esa manera podamos seguir la predicación de la palabra de nuestro Dios. Bueno, solamente quiero decir un par de comentarios preliminares. Brevemente quiero decirle a todos aquellos de ustedes que se unen a nosotros el día de hoy o que recientemente han empezado a asistir a la iglesia, pero también quiero decirles a todos ustedes que regularmente asisten a la iglesia que hay 2 aspectos clave que siempre tenemos que tener en mente cuando leemos y cuando estudiamos y cuando escuchamos predicaciones sobre el libro de Apocalipsis. El primero de estos aspectos, recuérdelo usted, es por qué el libro fue escrito, y el segundo es cómo el libro ha sido escrito. ¿Por qué y cómo? Y cuando hablo de por qué el libro fue escrito, pues le recuerdo algo que es sumamente importante. Este libro, por más inalcanzable que nos parezca, este es un libro que fue escrito para y dirigido a toda la iglesia. Es un libro dado a la iglesia. No es un libro dado sola y únicamente a los eruditos, a los teólogos, a los profesores del Nuevo Testamento, a los expertos en griego y demás. No, este libro fue dado a la iglesia, a usted, a mí, a los niños que están aquí, a los jóvenes que están aquí, a las personas mayores, a los adultos, a todos. Este libro fue dado a la iglesia. Y fue dado a la iglesia para que la iglesia pueda tener ánimo. El propósito del libro es animar a los creyentes verdaderos, a continuar fieles, a perseverar en fidelidad a su Señor Jesucristo, a continuar siendo leales a Cristo Jesús, a pesar de que encuentren sufrimiento y oposición y experimenten persecución. Y el libro nos anima a continuar en fidelidad y en lealtad a Cristo, mostrándonos que a pesar de lo que vemos y escuchamos y leemos y experimentamos, a pesar de los sufrimientos que la iglesia experimenta en mayor o menor medida en el mundo, el Señor Jesucristo está sentado en su trono y desde allí gobierna como el Rey de los reyes y el Señor de los señores sobre el universo entero. Y desde allí Él está ejecutando, desde allí Él está controlando, desde allí Él está llevando a cabo su plan para el mundo. Entonces podemos tener confianza y podemos tener seguridad aún a pesar de que podamos enfrentar muchos sufrimientos. Pero por otro lado, recuerde usted algo que también es muy importante: ¿cómo fue escrito el libro? No me refiero a que si Juan usó una pluma o usó un
lápiz. No, me refiero a la forma en que este libro está escrito. Recuérdelo, el libro no es un libro escrito cronológicamente, secuencialmente, linealmente. Es un libro que está escrito en forma recapitulatoria. ¿Y eso qué quiere decir? Que Juan nos presenta diferentes perspectivas de la misma realidad. El libro se enfoca particularmente en el periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, en lo que la Biblia llama los postreros días. Y entonces el libro de Apocalipsis nos provee diferentes ángulos, diferentes perspectivas sobre este periodo, con especial atención a el fin del mundo. Y así entonces en el libro tenemos 3 series de juicios. En el capítulo 6 leemos de un libro sellado con 7 sellos, bueno, desde el capítulo 5, pero en el capítulo 6 esos sellos empiezan a desatarse. Y cada vez que se desata un sello, algo ocurre. Juicios vienen sobre el mundo. Después leemos de unas trompetas que advierten acerca del juicio. Y cada vez que una trompeta suena, ocurren juicios. Y ahora estamos leyendo de unas copas llenas de la ira de Dios. Y cada vez que las copas son derramadas, vienen juicios sobre la tierra. La pregunta entonces es si estos sellos, estas trompetas y estas copas son cosas distintas que suceden una después de la otra. En realidad no. En realidad estos sellos, estas trompetas y estas copas hablan de las mismas realidades, ¿sí? Pero por supuesto vistas desde diferentes ángulos y cada vez más añadiendo pues aún más detalles. Así entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto si es que hemos de entender el libro de Apocalipsis. Bueno, hemos llegado precisamente a la última serie de juicios. Los juicios de las 7 copas, de las llamadas 7 postreras plagas. La semana pasada vimos el capítulo 15, que es una especie de introducción a estos juicios. Ahí es donde estamos, como dicen los mapas en los centros comerciales, una flecha, usted está aquí. Es ahí donde nosotros estamos. Así que vamos a orar. Bendito Dios, queremos rogarte en el santo y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, por la obra de tu Espíritu Santo, por la obra de tu Espíritu en quien predica, para que le capacite, le permita, le empodere, y así entonces pueda predicar con claridad y con fidelidad tu palabra dada a tu siervo Juan en la isla de Patmos. Te rogamos que le des la gracia de comunicar el mensaje que tú tienes para tu pueblo esta mañana en una manera clara, entendible. Pero también, Señor, concede a cada uno de nosotros un corazón que recibe, que está dispuesto a recibir tu palabra. No solamente te rogamos que nos des oídos para oír, danos una mente que entienda y un corazón que crea y reciba tu palabra, Señor. Mueve nuestra voluntad a la obediencia en palabra, pensamiento y obra. Muévenos también a tener las emociones correctas, a responder también emocionalmente. Produce, Señor, en quien sea necesario, la tristeza que conduce al arrepentimiento. Y por obra de tu Espíritu Santo, llévales a los pies de Cristo Jesús. Y a los creyentes te rogamos que los llenes de esperanza, que los llenes, Señor, de seguridad al escuchar tu palabra. No dejes tranquilo a aquel que profesa ser creyente, pero que sigue viviendo un estilo de vida pecaminoso, que no se arrepiente de sus pecados. No lo dejes tranquilo, Señor, creyendo que está seguro. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué piensa usted? Aún ustedes niños, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan
También ustedes jóvenes, o llamados también algunos de ustedes adolescentes, hermanas mayores, hermanos mayores, ¿qué es lo que piensan cuando ven o leen, cuando escuchan acerca de terremotos devastadores, de tsunamis, de inundaciones, incendios, pestilencias, pandemias? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo ustedes interpretan todas estas cosas? ¿Qué es lo que piensan para tratar de darle sentido a todo eso? ¿O qué es lo que usted piensa cuando experimenta una tragedia? ¿Qué es lo que usted piensa cuando calamidad viene a su vida? ¿Cómo responde a todo eso? ¿Cómo interpreta tales cosas? Bueno, normalmente las personas en el mundo tratan de darle sentido a todas esas cosas. Tratan de hallar alguna explicación. Tratan de dar alguna respuesta. Cuando suceden tragedias y calamidades, la gente normalmente busca respuestas y van a diferentes autoridades para encontrar respuestas. Casi siempre estos desastres, estas calamidades son explicadas en términos meramente naturalistas. Es decir, son explicados como fenómenos naturales. Aún otros dicen, no, esto que ocurre es culpa del ser humano. Esto es el resultado del cambio climático. Esto es lo que nosotros le estamos haciendo al planeta. Pero hay quienes van más allá. Van más allá y entonces explican lo que sucede en estos términos. Escuche este tweet de Sara, la duquesa de York. Un tweet que ella puso. Ahí, no sé, algunos de ustedes que son tuiteros, no sé si habrán visto esto. Hablando acerca de la pandemia de COVID-19. Ella dijo lo siguiente: la madre naturaleza nos ha enviado a nuestros cuartos como los niños malcriados que somos. O sea, ¿qué está diciendo? Vete a tu cuarto. O sea, ¿qué quiso decir? Nos encerró, pues, ¿no? Ustedes saben todo lo que pasamos. Nos fuimos encerrados por mucho tiempo. Entonces dice la duquesa de York: la madre naturaleza nos ha enviado a nuestros cuartos como estos niños malcriados que somos. Nos dio tiempo. Ella nos dio tiempo y nos dio advertencias. Ella fue tan paciente con nosotros. Nos dio incendios e inundaciones. Trató de advertirnos, pero al final ella tomó el control. Bueno, en un sentido no nos debe sorprender que, hasta donde yo sé, la duquesa de York no es una creyente en Cristo Jesús. Por lo menos no una verdadera creyente. No nos debe sorprender que un pagano pues trate de explicar estas cosas en estos términos o que hable de esa manera. Lo que sí tal vez nos debiera sorprender es encontrar a cristianos hablando en esos términos. Lo que sí debiera sorprendernos quizás hasta cierto punto es que cristianos usemos las mismas categorías para explicar lo que sucede en el mundo. Como alguien lo dice, por una variedad de razones hemos adoptado la misma jerga, sino los mismos sentimientos del materialismo moderno. Y en esta manera de pensar, los huracanes, los terremotos, las hambrunas, las pandemias y otras cosas no son más que desastres naturales, esencialmente eventos fortuitos que tienen poco o nada que ver con Dios. Tal vez aún entre nosotros hay personas que tienden a ver
estas calamidades y tienden a explicarlas en estos términos, como desastres naturales. Debo decir, como meros desastres naturales. Sin embargo, usted recordará que hemos dicho que el libro de Apocalipsis nos provee de una cosmovisión. ¿Se acuerda? El libro de Apocalipsis nos ha dado, o mejor dicho, Dios en el libro de Apocalipsis nos ha dado un par de lentes a través de los cuales podemos ver el mundo, a través de los cuales podemos ver la vida. Técnicamente a eso se le llama cosmovisión. Es decir, así como vemos la vida a través de lentes, algunos de nosotros, otros también en algún momento tendrán que hacerlo. Así cada persona, por supuesto, ve e interpreta la vida a partir de los lentes que lleva puestos. Los no creyentes, pues explican las cosas en términos o meramente o puramente materialistas, o tal vez en términos paganos. Pero los creyentes tenemos en el libro de Apocalipsis una manera de interpretar y de dar sentido a todo lo que sucede en el mundo. Dice un comentarista, el libro de Apocalipsis nos da ojos para ver, o nos da estos lentes, para ver que todas las guerras y hambrunas y enfermedades y huracanes y terremotos que ocurren en el tiempo entre la venida de Cristo al mundo y su retorno, vienen directamente de la mano de Dios. Los sufrimientos que vienen con cada una de las 7 trompetas, Apocalipsis nos dice que caen al mundo como resultado de que a un ángel se le dice, Apocalipsis 8:5, toma el incensario y llénalo de fuego del altar. Y una vez que hubo mezclado el incienso con el fuego del altar, Apocalipsis 8:5 nos dice que Él arroja esta mezcla al mundo y entonces ocurren esos juicios. También en el libro de Apocalipsis se nos dice que los ángeles, como vamos a ver, que derraman estas copas sobre la tierra. Estos ángeles vienen del templo de Dios en el cielo. Y por supuesto están derramando la ira de Dios. Todos estos eventos no son eventos fortuitos, no son desastres naturales, son actos de Dios. Son actos de Dios. Y no solo eso, también el libro de Apocalipsis nos enseña a interpretar que a estos eventos como una llamada de atención o como llamados de advertencia que Dios está haciendo al mundo. Cada una de estas calamidades consiste en una palabra, o consiste más bien, o es una palabra de advertencia a todos aquellos pecadores que permanecen impenitentes, que rehúsan abandonar su estilo de vida pecaminoso, que rehúsan rendir el control de Dios, a Dios, de sus vidas. Ya lo decía C.S. Lewis, palabras más, palabras menos, que Dios nos susurra en nuestras bendiciones, pero Dios nos grita en el sufrimiento. Él decía que el sufrimiento es el megáfono de Dios. El megáfono, ¿sabe usted qué es un megáfono? Sus bocinas. El megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Para despertar a un mundo sordo. Pero también Apocalipsis nos enseña a entender que todos esos desastres no son sino meros anticipos de aquello que ha de venir. Le voy a pedir un favor. Piense usted en este momento en el peor desastre que usted ha presenciado o del que usted sabe que ha ocurrido tal vez durante su vida
o que ha ocurrido en la historia y que usted leyó en los libros o vio en el internet, etc. Para usted, ¿cuál es el peor desastre? A lo mejor alguno dirá el huracán Gilberto o el terremoto de la Ciudad de México. El peor desastre, ¿cuál ha sido para usted? Piense por un momento. ¿Ya? Bueno. Ahora le quiero sugerir que si tomáramos todos estos desastres, de los cuales ustedes pensaron, todas estas calamidades, y las pusiéramos juntas, no alcanzarían sino a ser solamente un pequeño adelanto de aquello que viene en el futuro. Y lo que es más, la suma total de todas las calamidades que han ocurrido en la historia palidecen junto al juicio venidero de Dios sobre el mundo. Así entonces, el día de hoy, el libro de Apocalipsis nos ayuda a pensar bíblicamente con respecto a las calamidades y tragedias que ocurren en el mundo. Y vamos entonces a centrar precisamente en nuestra atención, en tres verdades muy importantes. Tres verdades que usted y yo debemos creer con respecto a estas calamidades que ocurren en el mundo. Que nos enseña el capítulo 16, versículos 1 al 11, con respecto a las calamidades que ocurren en el mundo. Lo primero que nos enseña el capítulo 16 ya hemos hecho alusión a esto, y lo voy a mencionar una vez más, es que Dios juzga a los incrédulos a través de calamidades. Dios juzga a los incrédulos a través de calamidades. Ahora, quiero ser muy cuidadoso aquí. Y es muy importante que no vayamos a caer en conclusiones erróneas. Y una conclusión errónea sería pensar que todo sufrimiento está ligado o corresponde directamente a un pecado específico. O sea, como si cada dolor que una persona no creyente sufre es el castigo de Dios, digámoslo así. No necesariamente ese sería el caso. Jesús una vez es cuestionado por sus discípulos. Los discípulos le preguntan acerca de un joven que nació ciego y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Y Jesús dice, ni uno ni lo otro, ¿no? Pero esto es para la gloria de Dios. Entonces no necesariamente debemos saltar a la conclusión de que todo sufrimiento que experimentamos está ligado directamente a un pecado en particular. Pero también podemos caer en otra conclusión errónea. Y la otra conclusión errónea es no prestar atención a lo que ya hemos dicho el día de hoy. Que en términos del libro de Apocalipsis, estas calamidades y tragedias que hacen sufrir a la gente no son meros desastres naturales. No son eventos fortuitos. No es la consecuencia únicamente o meramente de las acciones del ser humano en la tierra. No. La verdad es que Apocalipsis 16 nos enseña que estas calamidades, ¿sí?, son el juicio de Dios también sobre los incrédulos. Es decir, que Dios juzga a los incrédulos a través de calamidades. No es la única manera en que lo hace, pero sí lo hace a través de calamidades. Entonces vemos aquí en el capítulo 16, versículo 1, que Dios es la fuente última, que Dios es el origen último. Vea usted, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, oí una voz. ¿De quién es esta voz? Bueno, es la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Por qué? Porque proviene del templo. Pero alguno pudiera decir, bueno, en el templo de Dios, ahí en el cielo, hay querubines, hay arcángeles, hay ángeles. No necesariamente es Dios quien está diciendo esto. Recordará usted al final del capítulo 15, que cuando Dios entonces se levanta en juicio y el templo se llena de humo
¿Recuerda usted que dice el final del capítulo 15? Nadie podía entrar al templo. O sea, el único que está ahí, entonces, en un sentido, es Dios. ¿De quién viene esta orden? Viene de Dios. Dios es el origen de estos juicios. Recordará usted cuando hablamos de los sellos, los primeros 4 sellos. Cada vez que se abría un sello, venía un jinete cabalgando. Y entonces, ¿se acuerdan? Venía la orden, ven, ven. ¿Quién daba la orden? Dios. Dios. Es Dios quien manda estos juicios sobre la tierra. Pero el capítulo 16, versículo 9, no solamente nos dice que Dios es el origen de estos juicios, sino que Dios está en control de ellos. Vea usted el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Quién es el que tiene poder sobre estas plagas? Dios. ¿Quién es el que tiene poder sobre el COVID? China. No, Dios. Dios es quien tiene el control último y soberano sobre estas plagas. La plaga del COVID no comenzó ultimadamente y únicamente porque hubo un error en un laboratorio o porque un murciélago comió un plátano y entonces voló y el plátano cayó sobre un chiquero y el cochinito comió el plátano y entonces un cocinero fue y tomó el cochinito y lo preparó y entonces había una comensal en el restaurante que quería saludar al chef y entonces el chef no se lavó las manos y tocó. Se hablaba en la película Contagio. Pero bueno, últimamente no, el origen no fue, digamos, la obra confabulatoria de unos cuantos en el mundo, aunque dicho sea de paso, yo estoy convencido de que la pandemia de COVID no es un accidente en términos meramente humanos, ¿verdad? Por supuesto que no es un accidente. Creo que fue hecha a propósito. Ya hablaremos de eso otro día. Pero bueno, el asunto es que últimamente es Dios quien es el origen de esta plaga. Y no es la OMS que está en control de la plaga, ni es Bill Gates, ni es nadie más, sino Dios quien tiene poder sobre esta plaga. Y la plaga termina cuando Dios dice que termina. Por otro lado, Apocalipsis 16, 17 nos dice precisamente que es Dios quien completa la plaga. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. ¿Quién? Una vez más, esa voz ¿de quién es? De Dios. ¿Qué dijo Dios cuando se derrama la séptima copa? Hecho está. Se acabó. End game. Se acabó. Entonces, en términos de Apocalipsis 16, Dios es el origen de estas plagas. Dios las controla, Dios las lleva a su final. Y Dios entonces envía estas plagas ¿para qué? Para juzgar a los pecadores impenitentes que una y otra vez han hecho caso omiso a las advertencias que Dios ha hecho. Y así entonces vemos nosotros que esto que leemos aquí en Apocalipsis 16 es una alusión a Isaías 66:6. Isaías 66:6, algunos dirían el versículo del diablo, ¿no? Porque son 666, ¿no? Pero bueno, Isaías 66:6. Note usted que dice ahí el profeta Isaías hablando acerca del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dice así: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Aquí está hablando Isaías, si usted lee el contexto de cómo Dios va a enjuiciar a las naciones que han hecho sufrir a su pueblo. Lo mismo está sucediendo aquí. Dios dice, Juan es quien da el pago a sus enemigos. Dios entonces juzga a través de estas calamidades. Ahora bien,
No voy a describir en detalle estas plagas, pero sí voy a hacer algunas observaciones que son importantes. Número uno, lo primero que quiero que usted note es que estas plagas de las copas, estos juicios de las copas, bueno, son muy similares a los juicios de las trompetas en particular, pero también a los juicios de los sellos. Ya hemos visto nosotros que después de la introducción del capítulo 15, versículos 1 al 8, ahora va a haber más detalles. Juan va a dar más detalles acerca de estas plagas, pero quiero que note, por favor, que hay una similitud entre estos juicios y los juicios de las trompetas. Para comenzar, todos estos siguen el patrón de 4:3. 4:3. ¿Qué quiero decir con esto? Los 4 primeros sellos, las 4 primeras trompetas y aún las 4 primeras plagas o estas copas afectan a diferentes regiones del mundo creado. ¿A qué me refiero? La tierra seca, el mar, el agua dulce y el cielo. Se puede leer esto y puede comparar en los pasajes más adelante en su propia casa, en su propio estudio. Puede hacer esta comparación, pero es una similitud muy importante, lo cual le dice una vez más que estas copas no son enteramente diferentes a lo que hemos visto antes, sino una recapitulación, no estricta recapitulación, pero sí una recapitulación de lo que hemos visto antes. Pero también vemos que todos estos juicios, sellos, trompetas y copas, concluyen con el fin del mundo. El mundo se acaba en el capítulo 6, el mundo se acaba en el capítulo 11 y el mundo se va a acabar una vez más ahora en el capítulo 16. Ahora, si usted insiste en leer Apocalipsis de manera secuencial, de manera cronológica, como que Apocalipsis le está dando una línea del tiempo cronológica secuencial, usted tiene problemas porque en el libro de Apocalipsis el mundo se acaba varias veces. ¿Ok? Entonces es importante que usted tenga esto en mente. Esa es otra similitud que tenemos aquí. Ahora, una similitud más es que en particular las trompetas y las copas siguen el patrón de las plagas de Egipto. Es muy interesante. Usted puede leer con cuidado la descripción de estas plagas y puede ir a Éxodo 7 en adelante y entonces hacer una comparación y verá entonces que las plagas de las copas pues siguen, o más bien están dadas en términos que nos recuerdan las plagas de Egipto. Y en una manera general hay este patrón. Después de las 10 plagas, se acordará usted, algo ocurre. Bueno, Dios empieza a traer sus juicios sobre Egipto. Faraón se endurece. Dios intensifica el juicio. Faraón se endurece más. Y Dios intensifica el juicio. Y Faraón se pone más terco y más duro y rehúsa someterse a Dios. Hasta que Dios entonces trae una calamidad final cuando hiere a todos los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerda usted, verdad? Finalmente Faraón dice, pues está bien, váyanse. Aún así, luego Faraón se arrepiente de su arrepentimiento y empieza a perseguir a los israelitas. Y entonces usted sabe lo que sucede. Los israelitas cruzan el Mar Rojo y los egipcios son sepultados en el Mar Rojo. Y entonces el pueblo de Dios se reúne al pie del monte Sinaí, todo el pueblo, toda la congregación, y Dios desciende en lo que se llama una teofanía. Si usted lee Éxodo 19, cómo se describe esa manifestación de Dios en términos de nubes oscuras, ¿verdad? De relámpagos y truenos y fuego y un terremoto. Vea usted el final del capítulo 16. ¿Qué pasa cuando la séptima trompeta suena y Dios dice, hecho está? Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no ha habido jamás. Mismo patrón, plagas, no arrepentimiento y viene el juicio final, ¿no? Viene esta presencia terrible del Señor, en este caso en Apocalipsis 16, en juicio. Bueno, pero también hay diferencias, claro, hay diferencias. Y la primera diferencia es que mientras que las trompetas matan 1/3 de la humanidad, las copas traen total destrucción.
Otra diferencia es que no encontramos el interludio que hay entre el sexto y séptimo sello y entre la sexta y séptima trompeta. Aquí no está ese interludio entre sexta y séptima copa. Pero sí podemos decir que todos estos juicios, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, todos describen eventos que ocurren entre la primera y segunda venida de Cristo. Son eventos que ocurren en lo que la Biblia llama los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? ¿Solamente 7 años antes del retorno de Cristo? No. Los postreros días comenzaron cuando el Espíritu Santo fue derramado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Lucas explica la venida del Espíritu Santo en términos de la profecía de Joel, quien dijo: en los postreros días derramaré mi Espíritu. O sea, los postreros días comenzaron con la venida del Espíritu Santo. Empezó la cuenta regresiva hacia el fin. El escritor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, estos son los postreros días. Y en estos postreros días Dios está juzgando el mundo. Los juicios de los sellos, trompetas y copas no son necesariamente diferentes. Quizá pudiéramos nosotros decir que son diferentes cuadros de la misma realidad, pero también pudiéramos decir que hay una diferencia entre ellos, porque vemos nosotros una progresión, una intensificación. Vamos, ese es el movimiento. En los sellos, desde los sellos hasta las copas, vamos de 1/4 de afectación a 1/3 de afectación a devastación total. O sea, conforme nos vamos moviendo hacia el final del libro de Apocalipsis, el juicio se intensifica. Y esto es que Juan, literariamente, quizá hace esto como un recurso para ir explicando paulatinamente cómo nos vamos moviendo hacia el fin. Pero también puede significar, como dice un comentarista, que hay juicios de Dios ahora en el mundo que afectan más que otros. En unos la devastación es menor que en otros. Y por supuesto todos estos anticipan, ahora sí, el gran día de la ira de nuestro Dios. Ahora, no voy a darle a usted una interpretación en el sentido de que le voy a decir, este va a ser el cumplimiento de la primera copa, o este va a ser el cumplimiento de la segunda copa. Por ejemplo, cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 16, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. No significa que Dios creó Yucatán, ¿no? Por ejemplo. Y habla aquí de que tuvieron aquí quemaduras. No voy a decirle que va a haber una gran epidemia de cáncer de piel en el mundo. No puedo decir tal cosa. Ni tampoco voy a decir, cuando habla aquí de sangre, usted puede esperar que esto va a acontecer. Ahora bien, ¿puede Dios convertir los mares y los ríos y los lagos en sangre? Absolutamente. ¿Ya lo ha hecho antes? Por supuesto. ¿Dónde? En Egipto. ¿Quién dice que Dios no puede hacer algo así? ¿Verdad? ¿Puede traer Dios densas tinieblas sobre la tierra? Claro que sí. ¿Cuándo lo hizo? Pues en Egipto. ¿Puede hacer llover granizo con fuego? Claro. Cuando Él quiera y como Él quiera. Pero yo no le voy a dar aquí entonces una interpretación, pero sí le voy a decir cómo Dios juzga a través de estas calamidades. O sea, le voy a dar el principio aquí. El principio. Y por lo menos hay 2 principios. ¿Okay? Número uno. Lo que vemos es que en todos estos juicios, ¿sí? Lo que vemos nosotros que sucede aquí es que Dios da justo pago. Da justo pago, como veremos en un momento más. Pero le anticipo, ¿sí? Aquí está algo que es muy importante que nosotros veamos. Dios juzga rectamente. En un momento más le doy más detalles. Y 2, lo que Dios está haciendo aquí es destruir toda fuente falsa de seguridad.
de estabilidad. Todo aquello en lo que los seres humanos tratan de encontrar su esperanza y su seguridad. Ahora, no tengo el tiempo para desarrollar todo esto, pero si usted lee con cuidado, por ejemplo, los juicios sobre las aguas anticipan el juicio que veremos nosotros sobre Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Este sistema mundial, ¿sí? Este sistema mundano también, que está en rebelión con Dios, sistema socioeconómico, geopolítico, que se opone a Dios, que está en rebelión en contra de Dios. Es un nombre simbólico para el tratar de encontrar seguridad en Wall Street o en la bolsa o en algún gobierno o en la ciencia o en la educación o en la inteligencia artificial, en lo que usted quiera. Capítulo 17, capítulo 18 es cuando Juan hablará en mayor detalle sobre la destrucción de Babilonia. Aquí tenemos unos anticipos, ¿verdad? Dios empieza a destruir. Ahora, el otro principio es el principio de retribución divina. Y esto tiene que ver con la segunda verdad que vamos a ver muy brevemente. Me refiero a que no solamente Dios juzga a los incrédulos a través de calamidades, pero también debemos nosotros creer, así debemos entender las calamidades, que Dios es justo cuando juzga a los incrédulos a través de calamidades. Alguien pudiera decir, leo estos juicios horrorosos aquí y me pregunto, ¿cómo un Dios de amor haría tal cosa? ¿Qué es lo que la gente hace? ¿Qué es lo primero que la gente hace cuando ocurre una calamidad como terremotos y tsunamis e inundaciones e incendios y tornados? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es que Dios puede hacer tal cosa? No puedo creer en un Dios que hace tal cosa. Bueno, veamos qué dice la Escritura, versículos 6 y 7. Voy a leer desde el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas. No es un ángel cuyo trabajo sea repartir aguas. Algunos piensan que, ángel de las aguas. No, en literatura extrabíblica, por ejemplo, en el primer libro de Enoch, ahí está la idea de que diferentes ángeles controlan diferentes cosas. Bueno, no voy a poner mi confianza en lo que un libro apócrifo dice, pero sí creemos que Dios asigna el control de diferentes elementos a diferentes ángeles, ¿no? Entonces, no voy a hacer mucho de eso ahí, pero bueno, este ángel, cualquiera que él sea, dijo, justo eres tú, oh Señor. Y bueno, a lo mejor tal vez porque el Señor convirtió las aguas en sangre, y este ángel que está a cargo de las aguas dice, bueno, justo eres tú, oh Señor. Noten que dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Cuál es la evaluación de este ángel? Eres justo, Señor. Eres justo en lo que haces. Tú has juzgado estas cosas y has juzgado rectamente. Luego hay una declaración que hace eco y como que dice amén. Vea usted, en la Reina Valera dice así. También oía otro, versículo 7, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, literalmente, el original no dice, y oía otro que desde el altar decía. Esta es la interpretación, creo yo, de la Reina Valera de lo que dice el original. Es decir, el original dice, y oía al altar decir. Pero los altares no hablan, ¿no? ¿Cómo va a hablar un altar? Bueno, ¿a qué se refiere? Por eso es que la Reina Valera opta por ponerlo de esta manera, porque en el capítulo 6, usted se acordará que Juan vio las almas de los decapitados. Dice, ¿dónde estaban? Bajo el altar. Y los que estaban bajo el altar, ¿qué decían? ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas? Ahora el Señor ya ha juzgado. Esa oración es contestada. Quizá pareció un tiempo
interminable, pero finalmente Dios responde esa oración de aquellos que han sufrido hasta la muerte por causa de su lealtad a Cristo Jesús. Y ellos dicen, ¿qué dicen? Oh sí, Señor, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Por qué? ¿Por qué? Noten el versículo 6. Está dando Dios a través de estas calamidades un pago caprichoso y arbitrario. Es el maestro ese que a nadie le cae bien, que arbitrariamente reparte 7 y 8 a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la calidad del trabajo. ¿Es Dios esa clase de juez que a unos deja ir impunes y a otros, pues, a otros les agrava su mano? No. Vean qué dice el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Porque es justo lo que Dios está haciendo. Porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También dice, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Literalmente, ¿sabe qué dice eso? Ellos están obteniendo lo que merecen. O sea, el principio de retribución divina. Dios dará justo pago a todos. O sea, el castigo es acorde al crimen. ¿Derramaste la sangre de los profetas? Beberás sangre, ¿no? ¿Se acuerda del principio de la lex talionis del Antiguo Testamento? Ojo por ojo y diente por diente. Dios dará justo pago, ni más ni menos. Toda persona va a recibir lo que merece. Usted o yo, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, algún día vamos a recibir nuestro merecido. Hoy le parece que la clase política, bueno, es una grosera generalización, pero se sale con la suya. Algún día Dios va a dar justo pago. Esos criminales, asesinos, violadores, que aparentemente se salen con la suya, algún día Dios dará justo pago. Los que persiguen y torturan a los cristianos, algún día Dios dará justo pago. Creyentes, cobremos ánimo, porque algún día el Señor va a vengar a su iglesia. Tal vez para usted no sea tan importante este tema. Tal vez usted quisiera que hablemos de otra cosa, pero sus hermanos en lugares difíciles donde la gente literalmente muere por ser leal a Cristo, ellos anticipan este día con ansias, cuando Dios dé justo pago a los que hacen sufrir a la iglesia. Pero aún así alguien dirá, no, pastor, no, yo no puedo creer que sea justo. Esto no es justo. No lo es. Bueno, Jerry Bridges dice lo siguiente: no debemos perder de vista el hecho de que la ira de Dios es muy real. Hay gente que no lo cree. Si no crees que Dios es un Dios que está irado en contra del pecado, tienes más que mirar a la cruz de Cristo. Deja que te recuerde entonces cuán airado Dios está por el pecado. La ira de Dios es muy real y muy justificada. ¿Por qué está muy justificada la ira de Dios? Porque todos hemos pecado incesantemente en contra de un Dios santo y justo. Nos hemos rebelado voluntariamente en contra de sus mandamientos. Hemos desafiado su ley moral. Y hemos actuado en total desafío a su voluntad revelada para nosotros. Y debido a todo esto, pues estos castigos, debido a todo esto, realmente somos justamente objetos de su ira. Y es que nosotros por ahí entretenemos el pensamiento de que el ser humano esencialmente es bueno por naturaleza. Sí, bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Bueno, hay sus pecadillos o por ahí hay algunas faltas por ahí, pero
somos buenos en esencia. Tenemos que buscar esa bondad que está en nosotros. Y entonces una vez que la hallemos, pues sacar esa bondad que está en nosotros. Hermanos, hermanas, de aquí la importancia de una buena teología y en particular de una buena antropología, porque el ser humano caído, desde la caída de Adán en adelante, todo ser humano caído es pecador por naturaleza. Todo ser humano, como dice nuestra doctrina, está completamente depravado. O sea, no hay parte en nosotros que no haya sido afectada por el pecado. No somos tan malos como pudiéramos ser. No lo somos. Pero ¿por qué no somos tan malos como pudiéramos ser? Por dos cosas. Una, por la gracia común de Dios que refrena nuestro pecado. De tiempo en tiempo usted tiene atisbos de lo que el ser humano puede llegar a ser si Dios retirase la gracia que refrena su maldad. De tiempo en tiempo oímos de homicidios indescriptibles. Oímos de torturas inimaginables que un ser humano inflige sobre otro. Oímos de genocidios y oímos de cosas grotescas que el ser humano puede llegar a hacer. Ahora, a veces pensamos, es que Dios está castigando a gente buena. No pensemos nada más en términos de aquellos que todos los días abiertamente desafían a Dios, sino aquellos que tal vez sean buenas personas, ciudadanos ejemplares, pero que todos los días se levantan sin un gracias Dios mío porque estoy vivo, y todos los días se acuestan sin un gracias Dios mío porque viví hoy, y todos los días viven sus vidas sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Todos hemos provocado la ira de Dios día tras día. Lo que, como siempre he dicho, lo que le debe sorprender no es que un terremoto haya devastado Turquía. Lo que le debe sorprender es que un tsunami no haya devastado todavía Progreso. Lo voy a decir de otra manera. Si usted está el día de hoy aquí y todavía no ha rendido su vida a Cristo Jesús, no se sorprenda por esa calamidad en tal país del mundo. Sorpréndete de que esa calamidad no te ha alcanzado a ti todavía. Sorpréndete de que estás vivo todavía. Entonces, tenemos que pensar en estos términos. Por último, una tercera verdad. Los incrédulos, ya hemos dicho que las calamidades son una de las maneras en que Dios juzga a los incrédulos, que Dios es justo en lo que Él hace, por supuesto, cuando juzga a través de calamidades. Y hay mucho más que decir, pero no tenemos el tiempo. Y en tercer lugar, ¿cómo interpretar? ¿Qué hay que pensar? ¿Qué podemos aprender aquí de todo esto? Bueno, los incrédulos quizá no se arrepientan, o los incrédulos, algunos de ellos, no se arrepentirán cuando sean juzgados por Dios a través de calamidades. Quizá no se arrepientan, o muchos de ellos no se van a arrepentir. Versículos 8 al 11. Leemos así. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y cuál fue el resultado? Dios mío, perdóname. No. ¿Qué dice? Y no se arrepintieron para darle gloria. Quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Derramó su copa sobre el centro del poder mundial, lo que esto signifique, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa, bueno, hasta ahí vamos a llegar, hasta el versículo 11, perdón, y no se arrepintieron de sus obras. De hecho, 3 veces en todo el capítulo se dice que las personas
permanecen impenitentes, no arrepentidas a pesar de sufrir grandes calamidades que les recuerdan que están siendo juzgados por Dios, porque de acuerdo aquí a lo que leemos, están conscientes que Dios es quien tiene el poder sobre estas plagas, pero no se arrepienten. Capítulo 16, versículo 9, capítulo 16, versículo 11 y también capítulo 16, versículo 21. 3 veces se dice que rehúsan arrepentirse a pesar de los juicios que reciben, a pesar de estar en sufrimiento. Rehúsan cambiar, rehúsan dejar su estilo de vida pecaminoso, dejar esa relación ilícita, dejar esa manera de vivir que no está de acuerdo a Dios, dejar de vivir en su propia manera. Pueden sufrir, pero aún así no arrepentirse. Eso nos recuerda, por supuesto, al teniente Dan de Forrest Gump. ¿Se acuerda usted cuando está en la tormenta? El teniente Dan que había perdido sus piernas en Vietnam. ¿Han visto Forrest Gump? ¿No? Bueno, sí. Si no funciona. Pero bueno, de todas maneras le digo, este hombre ahí en medio de una tormenta, en un barco pesquero, está en la punta del mástil, ¿verdad? Está la lluvia y los vientos y el oleaje y los truenos y demás. Y el teniente Dan levanta la voz y dice: ¿a esto le llamas tormenta, hijo? Así dice una cosa muy fea, ¿verdad? No lo voy a decir obviamente. Es hora de un tirito entre tú y yo. No todos son como el teniente Dan, ¿verdad? Que levantan el puño y reclaman a Dios. Otros optan simplemente por decir: me voy de la iglesia, no creo en ti, no, me dio esta enfermedad, no creo en ti, perdí mi trabajo, no creo en ti, se quemó mi casa, no creo en ti, y así por el estilo, ¿verdad? Usted recordará al ladrón en la cruz. A veces decimos el ladrón bueno y el ladrón malo. No es una buena manera de hablar, porque ambos eran malos, pero uno fue alcanzado por la gracia de Dios. Pero ¿se acuerda usted que había uno que estaba blasfemando? ¿No es cierto? Uniéndose a los sacerdotes y a las autoridades hebreas y a los soldados y a la multitud, escarneciendo a Jesús. ¿Qué le dice el ladrón? ¿Qué le dice el otro ladrón? Le dice ¿qué? Ni estando en tormentos temes a Dios. La respuesta es no. Y es que a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que las personas van a cambiar por atravesar por un sufrimiento. Y es que a veces pensamos, bueno, ahora sí va a cambiar. Y es que hemos orado por ese familiar, hemos orado por ese cónyuge, hemos orado por esos hijos, hemos orado por ese jefe, por el vecino, por el abuelo, por la abuela, por el hermano, por la hermana, y esa persona rehúsa cambiar, rehúsa arrepentirse, rehúsa dejar su vida pecaminosa. Viene una calamidad, le viene el diagnóstico, es cáncer terminal, y decimos: ahora sí, Dios va a hacer que cambie. A veces sí, a veces no. Como leemos en nuestros boletines el día de hoy, tengo una cita ahí de la Confesión de Fe de Westminster. A veces la misma providencia que Dios usa para ensuavizar a unos, esa misma providencia endurece a otros. ¿Y qué significa que Dios endurece a las personas? Significa que la persona dice: yo quiero creer en Dios, pero Dios me está endureciendo el corazón y ya no voy a creer en Él. No. ¿Qué significa? De manera muy sencilla, que Dios te abandona a ti mismo. Dios te deja a ti mismo. ¿Eso es lo que quieres? Eso vas a tener. Dios retira su gracia y te abandona a tu propio pecado. Y cuando Dios te abandona a tu propio pecado, el único resultado es un corazón como es, completamente duro y hostil a Dios, que aún en presencia de gran sufrimiento no se va a quebrantar, sino que va a levantar el puño para maldecir a Dios. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Quizá es un cuadro muy sombrío, ¿no? Quizá es un cuadro, la verdad,
muy difícil de asimilar, quizá todavía tenga problemas y con esto quizá usted siga pensando, es que no es justo que Dios castigue de esa manera. Permítame terminar con una historia que contó el doctor Arcis Sproul alguna vez. Es una historia que él contó con respecto a sus días como profesor en un seminario. Él entonces el primer día de clases dio todas las indicaciones, cuáles iban a ser las tareas y demás, etc. Puso los criterios, todo sobre la mesa. Bueno, llega el momento en que hay que entregar trabajos. Y ustedes estudiantes saben qué sucede, ¿verdad? Ahí había varios de ellos ahí que fueron a rodearle y le suplicaron, por favor, es que no pude terminar mi trabajo por esto, aquello y lo otro. Como profesor he escuchado de todo, ¿verdad? O sea, desde que se comió el perro mi USB, o sea, todo he escuchado. Bueno, ok, ¿tienen extensión? Me pueden entregar esta tarea después, ¿no? Y entonces se acumula, hay que entregar esa tarea primera y otra tarea. Viene el tiempo, dio el chance de entregar las dos. ¿Y qué cree que sucede? Unos vienen diciendo, no, es que no pude terminar, etc. Bueno, ok. A la tercera, cuando es tiempo de entregar las tareas, algunos ya con una actitud así como, ¿y la tarea? No la hice. Y entonces dice, a ver, Rodríguez, tu tarea. No la hice, 0. Y tú, Fernández, tarea. No la hice, 0. Tú, Ramírez, tarea. 0. Y ustedes pueden anticipar que viene. Una voz ahí atrás dice que esto no es justo. Y dice, García, entiendo que tú tampoco entregaste tu tarea la vez pasada, ¿verdad? Bueno, tienes 0 ahorita y 0 en todas. ¿Quieres justicia? Cuidado con lo que pides. Cuando ves una calamidad en el mundo y dices, no es justo, cuidado con lo que dices. Porque Dios pudiera darte justicia. Pero Dios ha provisto una manera de escapar de su juicio. Una manera en que Él encontró una forma, mejor dicho, de ser justo, pero al mismo tiempo ser misericordioso. Encontró una manera de ser misericordioso sin dejar de ser justo. Porque verá usted, Dios no simplemente puede ser misericordioso a expensas de su justicia. Él tiene que ser justo. No puede ser de otra manera. Su pecado tiene que ser castigado. No puede quedar impune. Sus mentiras, sus malas palabras, sus malos pensamientos, sus malos sentimientos no pueden quedar impunes. Y Dios encontró una manera de ser misericordioso para con usted. Y la manera es esta. Dios castigó a Cristo Jesús para satisfacer su justicia. Dios puso su pecado sobre Cristo Jesús para ahora extenderle misericordia. Entonces, si usted es creyente en Cristo el día de hoy, usted no puede menos que agradecerle a Dios. Y esa gratitud debe mostrarse en una vida de alabanza, no solo en el culto, sino en obediencia a sus mandamientos. Maravíllese de la grandeza, de la misericordia de Dios hacia usted. Contemple la cruz de Cristo. Al venir a la mesa y ver el pan roto y la copa, recuerde que eso simboliza a su Señor Jesús recibiendo en plenitud la ira que correspondía a cada uno de sus pecados, y dele gracias a Dios. Pero si usted no es creyente, usted ha escuchado lo que viene. Pero Dios está ofreciendo misericordia y perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente y cree en su Hijo Jesucristo. Le llamo a usted a no dejar esto pasar más. Dios ha sido paciente.
pero su paciencia tiene un final. Arrepiéntete hoy mismo, entrega tu vida a Cristo hoy mismo. O a aquellos de ustedes que están abrazando y albergando una falsa esperanza. Asisten a esta iglesia, pero no se quieren comprometer con Cristo. No quieren ser miembros de la iglesia. No quieren abandonar algún pecado. No quieren vivir como Dios quiere que vivan. Quieren seguir manteniendo lo mejor de los dos mundos. Sí, asisto el domingo, pero también vivo el resto de la semana como yo quiero. Sí quiero a Jesús, pero también quiero esta mujer que no debo tener. O quiero este trabajo que no debo tener. O quiero esto que no debo tener. Entonces no están dispuestos a abandonar su vida de pecado. Les quiero decir una cosa. El castigo va a ser peor para aquellos de nosotros que profesamos ser creyentes y no lo somos. Así que arrepiéntete también y entrega tu vida a Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Amén.